Hace años que ya había compañías canadienses trabajando inclusive en México. Recuerdo, por ejemplo, a Placer Dome en Real de Ángeles, recuerdo a BAFTA, recuerdo a Republic, a varias compañías mineras canadienses, y que también llegaron algunos mineros canadienses y unos muy buenos, a los más viejos de aquí. Quizás recuerden a Joe de Bastiani y a Bruce Taylor, que nos enseñaron mucho y nos hicieron sufrir mucho. En la década de los 90 empezaron a llegar los juniors, que son las compañías exploradoras que van al mercado por dinero y vienen a buscar proyectos en México, desarrollarlos un poquito, y una vez ligeramente desarrollados, los venden. Ese es el esquema de los juniors canadienses. ¿Y cómo le hacen? Pues llegaron masivamente, ya de 2000 a 2018, no, había más canadienses que juniors que Oxxos en México, y eso ya es decir. Y llegaron porque tenían recursos económicos. Lo vamos a subrayar esto a lo largo de esta plática, porque es muy importante saber que los mineros canadienses tienen acceso al mercado de valores, y de allí pueden obtener recursos para llegar, invertirlos y desarrollar proyectos en México y en otras partes del mundo, en muchas otras partes del mundo. El caso no es igual en México. ¿Quién de ustedes ha podido acceder al mercado de valores mexicano para obtener recursos y explorar una mina? Creo que nadie. Vamos a comentar un poco más acerca del mercado de valores en México y cómo opera en Canadá. Vamos a hablar ahora de lo bueno de las compañías canadienses en México. Déjenme decirles que tanto lo bueno como lo malo, como hasta lo feo, lo diferente, son generalizaciones, y hay quien dice que todas las generalizaciones, incluyendo la presente, son falsas. Eso es cierto, y déjenme decirles que esto es en general lo que yo he podido observar. Ciertamente en cada caso habrá excepciones buenas, excepciones malas, y algunos de ustedes habrán vivido en la minería canadiense quizá historias diferentes. Yo traté de poner en esta plática lo que ha sido mi experiencia y la de algunos compañeros míos trabajando para y por compañías canadienses en México. Bien, hablemos de lo bueno. En exploración, lo bueno cuando llegaron a explorar. Tenían los canadienses, y tienen hoy todavía, mucha responsabilidad ambiental. Recuerden que estamos hablando del principio de los 90 o hasta un poquito antes. No éramos, y aquí hay muchos geólogos que cometieron muchos pecados, no éramos tan responsables ambientalmente, sobre todo en la fase de exploración. Le hacíamos la lucha cuando barrenábamos, pero realmente no era el momento en el que nos dedicábamos nuestros esfuerzos a lo ambiental, sino hasta el momento de operar. Y ellos lo hacían desde la exploración. ¿Y por qué lo hacían? Pues desde luego estaban muy cuidados desde Canadá por el gobierno y por las ONGs. No podían dar un paso en falso porque no faltaba quien los viera y quien se les echara encima, y quien inclusive los reguladores los hacían sufrir multas importantes. También le daban mucha importancia a la seguridad. Y eso también fue bueno porque era desde la etapa de la exploración. Y empezaron a tener un uso más generalizado que el que teníamos nosotros en ese tiempo de técnicas modernas. Recuerden otra vez, principios de los 90, fines de los 80, los vuelos en todo el territorio nacional, las imágenes de satélite, el explorar a partir de chips en los arroyos, etcétera, cosas que no habíamos usado nosotros masivamente. Ellos empezaron a usarlo masivamente, y nosotros, desde luego, humildemente aprendimos eso, como ellos aprenderían algunas otras cosas de nosotros. Una cosa buena un efecto bueno de las compañías canadienses trabajando en México
fue la consolidación de distritos mineros. En México había una serie de distritos mineros con un gran conjunto en cada uno de ellos de fondos pequeños, que si lo considerabas esos fondos solos, pues no podrían formar una gran empresa, una gran compañía. Sin embargo, los canadienses llegaron y muchos de ellos consolidaron estos distritos mineros. Que no era el caso en México. Muchas de las compañías medianas y pequeñas de México no podían consolidar los distritos por falta de recursos. Ellos tenían los recursos porque, como les dije, tenían acceso al mercado y podían usar sus acciones como moneda corriente. En México, hay que reconocerlo, solo las compañías grandes, aquí hay algunos representantes de compañías grandes, tenían recursos para poder consolidar fondos. Sin embargo, lo hicieron alguna vez, pero creo que no lo hicieron en muchos casos, y creo que se equivocaron, porque hemos visto cómo otras empresas canadienses que han logrado consolidar distritos mineros tienen hoy proyectos importantes que pudieron haber sido desarrollados desde antes por las empresas mexicanas. Otra cosa buena que trajeron con ellos los canadienses: las empresas canadienses son empresas verdaderamente públicas, no son empresas familiares como lo son en México. Yo quisiera que alguno de ustedes me dijera, y en el tiempo de las preguntas habrá manera de que lo hagan, ¿cuál compañía mexicana que cotiza en bolsa no es una compañía familiar? No voy a decir nombres, pero todas, y no nomás las empresas mineras, todas las empresas que cotizan en bolsa en México son compañías familiares, lo cual brinda una mecánica muy diferente, tanto al trabajar con ellas como la mecánica en la bolsa, para que ésta se desarrolle. La Bolsa Mexicana de Valores, me da vergüenza decirlo, pero es un ente subdesarrollado y le sirve a algunos, pero no sirve en su totalidad a todos los que debería de servir. En fin, las empresas canadienses son empresas públicas, eso es bueno, y eso se nota tanto para la obtención de recursos como para el trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes, muchos de nosotros, no me hago de la boca chiquita, hemos obtenido opciones de las acciones de las compañías canadienses, y eso nos ha permitido en su momento formar un patrimonio, cosa que díganme cuál empresa mexicana se ha logrado. Creo que no. Asimismo, llegaron con otra idea de los bonos anuales, de cómo poder estructurarlos, cómo poder manejarlos y cómo obtenerlos. En las empresas mexicanas algunas daban un bono anual, pero era muy subjetivo, y un bono pequeño. Aquí los bonos eran más sustanciales y más bien estructurados para que fueran más objetivos en la manera de obtenerlos. Y un detalle parece pequeño, pero es importante. Para los que hemos trabajado con empresas australianas o coreanas, sabemos la dificultad que es para ellos y para nosotros la diferencia en el uso horario. Para los canadienses, ya sea Vancouver o Toronto, estamos nosotros en medio, y el uso horario es muy cercano, por lo cual es relativamente fácil operar con ello. Eso también fue bueno. Han desarrollado las compañías canadienses muchos proyectos. En el momento de describir esta plática, de escribir las ideas para esta plática, me vinieron a la cabeza algunos. Entonces los listé, pero estos que van a ver ustedes aquí, que son quizá más de 30, no son todos los que han desarrollado los mineros canadienses en conjunto con los mineros mexicanos en México. Pero sí son bastantes. Ahí léanlos ustedes, no se los voy a leer porque aquí nos hallan, pero vean ustedes, todos esos, muchos de ustedes han trabajado en ellos o están trabajando en ellos, y si sirve esta cosa, si la sé usar, nos vamos a poner la otra lista. Ahí está. Esos son solo algunas de las compañías que hemos visto desarrollarse en México. Ustedes sabrán de algunas otras, ahí apúntenlos.
pero imagínense la cantidad de proyectos que se han desarrollado en México con el apoyo de la minería canadiense y de los recursos del mercado canadiense de valores. Y ahora vemos que de 2018 a 2024 ha sido un tiempo perdido totalmente para el desarrollo de proyectos como los que vimos en la lámina anterior. Recuerden que no se concedió ningún solo título de concesión minera desde 2018 hasta 2024 y a la fecha no nos han dado ni un título, ni a canadienses, ni a mexicanos, ni a rusos, ni a chinos, a nadie. Esto ha sido un tiempo verdaderamente perdido. Ahora veamos lo malo. Los canadienses, muchos de ellos, recuerden lo que digo, esto es una generalización, primordialmente buscaban y siguen buscando quizá tajos abiertos, proyectos que vayan a ser desarrollados por tajo abierto. No, hay razones para ello. Es más fácil trabajar esto, es más barato y dan una mayor producción generalmente. La inversión inicial puede ser menor y a largo plazo ciertamente es menor. Y la ubicación de reservas se da desde un principio en el proyecto y no tenemos que esperar a desarrollar mina y barrenar como las minas subterráneas. Hay razones para ello, pero eso también ha hecho que solamente se fijen en eso y a lo mejor por esa razón dejaron ir proyectos buenos que pudieron ser explotados por minería subterránea. Los canadienses, no todos, pero muchos de ellos desconocen la cultura, así como nosotros desconocemos la cultura de ellos, aunque la desconocemos un poco menos, porque nosotros tenemos más contacto a través de los medios masivos de comunicación ahora con culturas como la canadiense y la americana, que ellos con culturas de México, porque nuestra cultura está menos presente en estos medios. Muchos de ellos no hablan y muchos de ellos no quieren hablar español. Luego se quejan de que no hablamos muy bien inglés, pero déjenme decirle que nuestras habilidades del idioma son un poco más altas, porque si hablamos 20% de inglés y 100% de español, muchos de ellos hablan solo 100% de inglés y 0% de español. También aquí creo que deben y quieren hacer algunos de ellos un esfuerzo, porque así operan más difícilmente. Algunos de ellos se creen superiores, no todos, pero sí hay algunos, me ha tocado sufrirlos y vivirlos, pero bueno, pues yo también a veces ojeo de esa pata y muchas veces me creo superior a ellos. Otros quieren operar a larga distancia. Ser mineros desde Vancouver o desde Toronto no es fácil. Hay que estar en el lugar, cerca del lugar, y visitar el proyecto y la mina con cierta frecuencia. Muchos de ellos, presidentes de compañías, jamás o una o dos veces en el año visitaron los proyectos que tenían, y ciertamente con más seguridad que no, esos proyectos fracasaron. Y la ventaja que les da el mercado para obtener recursos también los hace ser cortoplaceros, es decir, tienen que ver el corto plazo, tienen que ver qué voy a hacer qué voy a reportar este trimestre, qué voy a reportar el trimestre que sigue, y eso en minería no funciona. La realidad es que la minería es de mucho más largo tiempo de maduración para que se dé el proyecto y mucho más largo plazo para que el proyecto pague. Debemos de tener una visión a más largo plazo, y ellos, algunos de ellos, no la tienen. Y llegan y ven el proyecto o compran un proyecto y quieren producir más ya. ¿Qué necesitamos para producir más ya? Y aquí tenemos que recordar a nuestro mentor, el ingeniero Salvador Treviño, que dice: la mina manda, y la mina, para poder dar más, tiene que tener varios recursos: la gente, el dinero, el equipo y sobre todo el tiempo.
y no producir más ya para el día de mañana, llevaba las minas a bajas extraordinarias en ley, llevaba las minas a un desarrollo menor que se pagaba a la larga. Eso no es correcto y tienen que entenderlo, que las minas tienen que llevarse de acuerdo con un paso rápido pero bien planeado. Y a veces algunos de ellos tienen falta de flexibilidad. ¿Cuántas veces hemos visto que por no negociar en su momento la diferencia con el sindicato, con los obreros, han sufrido huelgas costosísimas, largas, muy drenantes, que han hecho mucho daño a las empresas, para acabar negociando, dando lo mismo que si hubieran dado desde un principio, se hubiera logrado, y a lo mejor habiendo dado menos, se hubiera negociado mejor. A veces les falta flexibilidad. ¿Por qué? Porque están acostumbrados al Estado de Derecho. Sabemos que en nuestro país el Estado de Derecho a veces funciona y muchas veces no. ¿Qué es lo diferente en la minería canadiense con la mexicana? Ya dijimos que las empresas son familiares, las empresas mexicanas y las canadienses son empresas verdaderamente públicas. El esquema de los juniors, de las compañías exploradoras, no lo tenemos en México, realmente no lo tenemos. El pequeño que quiere explorar un fondo, quiere jugar al minerito, llegar y producir, y no es explorar, darle valor y venderlo. Están ellos, como les decía hace un momento, acostumbrados al Estado de Derecho, cosa que México no lo tiene bien desarrollado. Nuestra democracia es incipiente, nuestro Estado de Derecho es incipiente, y en estos últimos 5 o 6 años hemos visto que es menos que incipiente. Y les recuerdo que la verdadera utilidad de los canadienses está en el mercado, no está necesariamente en el flujo que generen las compañías. El flujo sirve para que en el mercado suba su acción, y de sus acciones todos los que tienen acciones hacen su dinero. Muchas compañías canadienses, lo que se gana en México se reinvierte en México muchas veces, pero en el mercado ya les dio allá arriba mucho dinero y la supieron hacer. Y otra vez usan sus acciones como moneda corriente. Otra cosa diferente entre las compañías canadienses, que ya estamos junto con ellos en este asunto, es, por ejemplo, el TSM, Towards Sustainable Mining. Esa idea la empezaron a usar ellos allá, ya la adoptamos en México en la Cámara Minera, pero son ideas que vienen y que son muy buenas, y que tenemos que reconocer que lo han traído ellos a nosotros, y que nosotros con visión lo aceptamos, lo abrazamos y lo usamos para adelante. El acceso al mercado de valores que ellos tienen es diferente al que tenemos en México, ya lo hablamos. Ellos están acostumbrados a las fusiones y adquisiciones, a las mergers and acquisitions. Yo quisiera que me dijeran compañías o proyectos como los Filos, por ejemplo, ¿cuántas veces ha cambiado de dueño en los años recientes? Muchas. En cambio, las compañías mexicanas o cierran el proyecto o lo operan hasta que lo exprimen, y nunca hacen una fusión o una adquisición que podría mejorar la economía general del proyecto. El streaming también es una cosa nueva que trajeron los canadienses, es decir, vender a futuro la producción, recibiendo una gran infusión de dinero muy sustantiva en este momento, y vender posteriormente a la producción un valor menor. Eso ha ayudado a desarrollar muchas empresas en todo el mundo, y en México se ha usado menos, pero es algo nuevo que también puede traer el México. Otra vez la falta de flexibilidad, ya la mencionamos.
tienen generalmente costos de overhead más altos que las compañías similares en México de tamaño, porque tienen que tener gente que atiende al mercado, gente que atiende a los reguladores, una serie de expertos fiscales y contables, en fin, un costo de overhead generalmente es más alto. Quedó muy bien. Y ellos pueden obtener financiamiento por la bondad del proyecto. Eso es diferente. Acá hay muchas veces queremos obtener financiamiento y nos piden garantías reales que muchas veces no podemos dar. En fin, el futuro lo vemos que va a tener y tiene y ya hoy influencia en las compañías mexicanas, la minería canadiense. También ofrece la posibilidad de que los ejecutivos mexicanos tengan puestos globales. Ahí dice opuestos, realmente son puestos. Nos traiciona el corrector. Sabemos ejemplos, amigos nuestros que trabajaron con nosotros ahorita, por ejemplo, Paco Ballesteros, que está trabajando de COO en Grecia. Y como él, yo también he podido ir a trabajar a Estados Unidos y a Canadá, y otros muchos de ustedes probablemente ya lo hicieron, y si no lo van a hacer pronto, como una posibilidad. Va a tener esta manera de operar allá en su momento influencia en la Bolsa y en la Secretaría de Hacienda. Tienen sistemas como los flow-through shares que sirven para financiar los proyectos de exploración a un costo de impuestos muy bajo para el que mete el dinero, y que en este momento no lo tenemos en México, pero que podríamos tenerlo. Asimismo, ya están teniendo y van a tener más influencia en la parte de ESG de las empresas, Environmental, Safety and Governance, que todos sabemos que cada vez está más fuerte allá, cada vez los inversores lo exigen más, y eso va a venir a suceder con mayor fuerza en México, aunque ya está sucediendo. Otra vez, el Towards Sustainable Mining, esa manera de operar ya la tenemos. Y el desarrollo de energías más limpias. Los mercados les están pidiendo a las compañías canadienses que tengan minas, pero que tengan minas que operen con energía limpia y o renovable. En este momento en México, pues sabemos que hay pocas fuentes de minería, de energía renovable, y eso lo va a exigir el mercado a través de la influencia de las compañías canadienses. Y un mayor uso de vías alternas de financiamiento, como el streaming, como los flow-through shares, etc. Ahora, la exploración no va a funcionar si sigue el asedio, pero todos esperamos que la próxima presidenta de México cambie el tono y empiece a darle posibilidades a nuestra minería en México, canadiense, coreana, gringa, mexicana, rusa y china, de salir adelante. Entonces, lo que les digo es que lo que yo creo es que la influencia de lo que ha sucedido con las compañías canadienses en la minería y en el entorno de los negocios de México, esta influencia ha sido positiva. Con esto termino la plática y les suplico que si tienen alguna pregunta, estoy a sus órdenes para contestarla. Gracias.